buenas tardes, muchas gracias por venir una vez más a Hay Vida en Martes, que se celebra excepcionalmente el lunes, y vais a entender muy bien por qué se celebra excepcionalmente el lunes. Hay muchas veces esta sala ha estado llena, pero posiblemente con la expectativa que ha levantado hoy el encuentro en Fundación Telefónica, pues difícilmente se puede igualar, y es porque tenemos entre nosotros a una persona que no solamente es un héroe, sino que es uno de los hombres de nuestra especie, uno de los Homo sapiens que más tiempo ha vivido fuera de la Tierra. Pero ya sabéis, voy a ser muy breve en mi introducción, pero ya sabéis que hace algo así como 135.000 años aproximadamente, un miembro de nuestra especie de Homo sapiens decidió que ya estaba bien eso de vivir en África, en la sabana, en la comodidad, y empezó a pasear y a conocer nuevos mundos. Y descubrió nuevos continentes y abrió una vía de investigación que no se ha detenido nunca. Homo sapiens, por naturaleza, es una especie viajera, una especie que supera las fronteras. Y hoy tenemos con nosotros a uno de los ejemplares de nuestra especie que más lejos han llevado ese instinto por viajar, por conocer nuevos espacios. Al astronauta norteamericano que más tiempo ha estado fuera de la Tierra, a uno de los hombres que más ha permanecido fuera de la protección de nuestra atmósfera, al que más tiempo continuado ha estado, 340 días, casi un año, en la Estación Espacial Internacional, y que además va a servir para conocer si el ser humano está capacitado para hacerlo o para no. Él es, sin duda, el Homo sapiens sapiens, que pertenece a esa especie que no tiene nombre, y es la especie de seres humanos que han vivido fuera del planeta Tierra. Muy poquitos lo han hecho. Vamos a conocerlo enseguida. Antes os recuerdo la mecánica de estos encuentros. Podréis enviar a través del hashtag Vida en Martes todas las preguntas que queráis, cuando queráis, en el momento que queráis. Yo las recibiré en mi teléfono móvil y las podremos intercalar con la conversación que tendremos con el capitán Kelly. Por supuesto, también tenemos a nuestros martianos, que ya los conocéis. Son jóvenes, innovadores, estudiantes, trabajadores, inquietos, que van a poner en algún apuro al capitán Kelly en algún momento con sus preguntas, y que os pido que los conozcáis. Están Fernando, Natalia, Andrea, Edna, Rodrigo e Irene, que también participarán con sus preguntas. Podéis ver, los que no estéis aquí por streaming, a través de Espacio Fundación Telefónica, lo que está aquí ocurriendo. Y vamos a empezar a charlar ya. Yo no me enrollo más, tengo muchas ganas de hablar con usted, capitán Kelly, así que le pido por favor que suba al escenario y reciba el caluroso aplauso de la audiencia del Espacio Fundación Telefónica. Capitán. Thank you. Gracias. Es estupendo estar aquí año tras año. Es estupendo estar en cualquier sitio que tenga gravedad, de hecho. Ya sabéis que en la estación espacial cambiaba de posición tantas veces que ya no sabía si me iba a presentar al presidente. Tanto cambiar de postura. Bueno, para los que estéis en el público y no seáis aliens, me gustaría deciros buenas tardes. Y a los demás, os digo que vengo en son de paz. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, como acaban de decir, es establecer una conversación y hacer preguntas, contestarlas. Vosotros preguntáis, yo contesto. Pero antes de pasar a eso, me gustaría leer un extracto de mi libro para que podáis escucharlo con mi propia voz. Evidentemente estará traducido al español también. Pero bueno, así tenéis dos versiones disponibles. Y voy a empezar por el principio. El libro empieza con el momento en el que llegué a casa. Y bueno, no sé si lo están interpretando, pero imagino que sí, ¿no? ¿Se está interpretando? Bueno, me pongo esto. Estoy sentado en la cabecera de la mesa del comedor, en mi casa de Houston, Texas, acabando de cenar con mi familia. Mi novia desde hace muchos años, Amiko, mis hijas, Samantha y Charlotte, mi hermano gemelo Mark, su mujer Gaby, su hija Claudia, nuestro padre Richie y el hijo de Amiko, Corbin.
Es algo sencillo lo de compartir mesa y comida con los seres queridos. Una escena que mucha gente vive cada día sin darle mucha importancia. Para mí, es algo con lo que llevo soñando casi un año. He imaginado tantas veces cómo sería esta comida que ahora que por fin estoy aquí no parece del todo real. Las caras de los seres queridos que no he visto en tanto tiempo. El parloteo de muchas personas hablando a la vez, el tintineo de los cubiertos, el movimiento del vino de la copa. Todo me resulta extraño. Incluso la sensación de la gravedad que me mantiene sentado se me hace rara. Y cada vez que dejo la copa o un tenedor sobre la mesa, busco por un momento un punto de velcro o una tira de cinta adhesiva para que no se muevan. Hace 48 horas que he vuelto a la tierra. Me separo de la mesa e intento ponerme en pie, sintiéndome como un anciano que se levanta de su sillón. Estoy acabado. Todos se ríen y me animan a que me retire a descansar. Unas horas más tarde, me despierto en mi habitación y pone: me cuesta levantarte, localizo el borde de la cama, bajo los pies hasta el suelo, me incorporo, me pongo en pie. A cada momento siento que me debato entre las arenas movedizas. Cuando por fin alcanzo la verticalidad, el dolor en mis piernas es espantoso y él se suma a una situación todavía más alarmante. Noto como la sangre de mi cuerpo se está acumulando en mis piernas, como cuando haces el pino y la sangre se te va a la cabeza, pero al revés. Siento como se me hinchan los tejidos de las piernas. Me arrastro hasta el cuarto de baño, esforzándome a propósito por pasar todo el peso de un pie al otro, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Llego al baño, enciendo la luz y me miro las piernas. No son piernas, son unos muñones hinchados y ajenos. Mierda. ¿Hay niños en la sala? Hay niños, tapados los oídos. Mierda, digo. Amico, ven a ver esto. Se agacha y me aprieta un tobillo, que cede a la presión como un globo lleno de agua. Alza la vista con mirada de preocupación. Ni siquiera noto los huesos del tobillo, me dice. Además me arde la piel, le comento. Me examina, ansiosa, y me ha salido un extraño sarpullido en la espalda, en la parte trasera de las piernas, en la cabeza, en el cuello, en todas las partes que han tocado la cama. Y hay otras 400 páginas que vienen después. Bueno, 365. Mr. Kelly, una forma muy atractiva de invitar a la audiencia a que sea astronauta. No sé si es un buen consejo, invitarles a que sean astronautas de mayores a los niños después de haber leído estos párrafos. ¿Usted era consciente de que esto le podía pasar aquella tarde en la que se metió en la Soyuz para pasar un año entero en el espacio? ¿Sabía que a la vuelta los riesgos podían ser tan severos? Hay muchos riesgos cuando se vuela al espacio. Y yo ya había hecho eso 3 veces antes. Los efectos físicos son algo con lo que ya estaba familiarizado al haber pasado 150 días en el espacio, pero esta vez era casi un año y eso era muy distinto, era todo ampliado. Y yo mismo no esperaba. Y yo creo que incluso los de la NASA no lo tenían en cuenta tampoco. ¿Dura todavía en su organismo? No, ya está. Por lo que yo noto, los síntomas han vuelto a la normalidad. Evidentemente hay muchas cosas que nos han ocurrido a nivel fisiológico en el espacio, como por ejemplo el tema de la radiación. No sé si hay algún efecto tras la radiación. Pero bueno, tal vez no lo descubramos nunca sepamos. Tiene una continuación que es el estudio científico de lo que le ha ocurrido a su cuerpo, también en comparación con lo que le ocurrió al cuerpo de su hermano gemelo, Mark. Y esos datos todavía no los tenemos encima de la mesa, hay algunos avances, pero no sabemos lo que va a ocurrir. Bueno, ¿cuándo tendremos alguna concreción sobre qué realmente le pasa al cuerpo humano después de un año en el espacio? Bueno, pues por eso fuimos. Por eso se va al espacio, para probar cosas. Y
la NASA y los otros socios internacionales algún día llegarán a Marte. Se tardará mucho más de las experiencias que tenemos ahora y hay mucho que tenemos que averiguar. Por eso necesitamos estos experimentos, lo que hicimos mi compañero ruso y yo, y el estudio comparativo con mi hermano Mark, que son muy interesantes. Toma físico evidente, no sé si mental, no sé si psicológico, queda el impacto de haber pasado un año entero en el espacio. ¿Eso perdura más? ¿Se ha acostumbrado usted ya a vivir en la Tierra otra vez? ¿Se acostumbró ya a vivir en la Tierra de nuevo? Earth is good. Sí, la Tierra está muy bien. Me gusta la Tierra. Estoy acostumbrado. Sí. I've been to Spain enough. Sí, ya he estado unas cuantas veces. Ya estuve en Madrid en el 82, cuando estaba en el instituto. Hace probablemente un rato, igual no estabais muchos de vosotros ni aquí, no habéis nacido. Pero sí, he estado unas cuantas veces. Pies en el suelo, porque desde arriba ha visitado 5.000 veces en un año, ¿no? Cada una de las vueltas que daba a la Tierra podía verse prácticamente por encima de nuestras cabezas. Yes, Sí, volamos varias veces por encima, por toda la Tierra, incluyendo España. Eso sí, es un hecho, así fue. 10.000 y pico amaneceres y anocheceres en ese tiempo. a lot. Sí, un montón. Cada 45 minutos teníamos uno u otro. Un amanecer, Mr. Kelly, ¿le siguen impresionando los amaneceres en la Tierra? ¿Le sigue pareciendo romántico, impactante, sentarse en su casa, extender los brazos, las piernas y ver cómo amanece o atardece, o uno ya considera que eso es una minucia? Sí, me gusta las puestas, me gustan más las puestas de sol que los amaneceres, porque no hay que madrugar. Y bueno, lo creas o no, duran más aquí que en el espacio. En el espacio son increíbles, son preciosos, son únicos en su propia forma, pero en la Tierra lo son aún más y duran muchísimo más. ¿Sabes? Porque queremos conocer en profundidad su libro, el libro del que por cierto ahora vamos a ver un pequeño avance en vídeo, y un libro que en el fondo tiene mucho que ver con uno de mis periodistas más admirados, una de las personas que más admiro en mi profesión. Yo soy periodista, que es Tom Wolfe. Luego hablaremos por qué. Vamos a ver ese pequeño vídeo del libro y hablamos de cómo surgió esta inspiración. Sure. The surprise video. Sí, nos lo pone en el book trailer de la editorial. Gracias. Being in a place that is isolated, remote, risky, challenging is something that requires endurance. My third Christmas in space. Well, Merry Christmas. So the title of this book is Endurance, A Year in Space, A Lifetime of Discovery. This was the longest space flight by an American, so it seemed like an apt title. But it also applies to my life in a lot of ways. I wasn't much of a student, actually, my whole life from kindergarten to my first year in college. It was impossible for me to pay attention and do my homework. I just happened to be walking across campus one day, and I go into the bookstore to buy something, and I saw this book on the shelf, and I bought it, went back to my room and read it from, beginning to end. The book was The Right Stuff by Tom Wolfe, and, the way Tom described the pilots and the test pilots, I felt like I had some of the traits that they had. I felt I had things in common with them, even though I was this 18-year-old kid that couldn't do his homework. But, that book made me decide right then and there I was going to try my best to be like these guys. At the time, it seemed like a giant leap.
timing and, you know, preparation and perseverance, I was able to do some pretty accomplished things. Six Houston 1, go for EVA. The gate is closed and the slider is locked. Untie that wire tie, just one twist. You know, the adrenaline rush is pretty addictive. You know, you're riding on a rocket with 7 million pounds of thrust and it can blow up. I mean, that's what excited me about this job. I don't see myself as a hero. I'm a guy that had this very lofty goal that came from humble beginnings and, you know, had some pretty large mountains to climb. But I feel very strongly that if you can dream it, you can do it. Puedes soñarlo, puedes hacerlo. Good job. Gracias. Good job on that video. Lo mencionaba en este vídeo, la lectura de The Right Stuff, de Nacidos para la Gloria, traducido en español, le inspiró su carrera de astronauta. Y usted tuvo la oportunidad de llamar al autor de ese libro desde el espacio, a Tom Wolfe. ¿Qué se dijeron? ¿Cómo fue esa conversación? You know, so Mira, pues, a ver, es que este libro no solamente trata de un tipo que ha pasado un año en el espacio, se trata de un niño que no conseguía hacer sus deberes y que consiguió inspirarse con un libro que se llamaba The Right Stuff, de Tom Wolfe, y hablaba mucho del trabajo duro, de la resistencia, de no rendirse nunca para lograr cosas increíbles. Y bueno, tuve la oportunidad de llamar a Tom cuando estaba en el espacio y darle las gracias por esa inspiración que me había permitido llegar allí y hacer lo que estaba haciendo. Pero ahora, mi carrera y bueno, y mi inspiración, todo eso empezó ahí y lo cuento en el libro. Fue una conversación estupenda y él preguntaba, él quería saber cómo era eso de vivir en el espacio. Te dio un consejo. Si vas a escribir tu historia, empieza por el principio. Pero claro, el principio pueden ser muchos. Yo, para escribir la pequeña historia de esta conversación, voy a empezar por mi principio, el que a mí más me ha impactado de la lectura de su libro. Luego hablaremos de los principios de su infancia y de su niñez. Pero para mí el principio es ese momento en el que en el pasillo, camino a la Soyuz, ve por última vez a su pareja, a sus hijas, a su hermano al otro lado del cristal, y se despide de ella sabiendo que no va a volverles a ver en un año entero. Y que posiblemente dentro de 10 minutos va a estar sentado en un cohete con toneladas de combustible que puede estallar y quedarse ahí. ¿Cómo es ese momento, ese principio de la misión? ¿Qué recuerda de ello? Pues la última vez que ves a tu familia en la Tierra y lo haces a través de un cristal es algo muy impersonal, además con público. Entonces no tengo muchos recuerdos de ese momento, aparte de decir hasta luego. Del riesgo que iba a asumir, o veía en un héroe que estaba a punto de subirse a una especie de aventura sin saber realmente lo que estaba ocurriendo. Pues las cosas siempre tienen riesgos y cada día los corremos siempre en nuestras vidas. Cuando se conduce, cuando se cruza la calle. Y en este caso, irte al espacio es arriesgado. Tanto en la Soyuz como en la estación espacial tuvimos algunos incidentes. En el Space Shuttle tuvimos, en la lanzadera tuvimos varias situaciones muy arriesgadas con riesgo incluso de muerte. Pero bueno, es arriesgado y al final puedes salir ganando. Igual que cuando conduces, te puede dar miedo, puede ser arriesgado, pero lo importante es llegar a tu destino
Es más importante que quedarte en casa porque corres riesgos. Si se cree en algo firmemente y se entienden los riesgos, se aceptan, se decide hacer algo y continuar. Adelante. Hacia la Soyuz hay, sin embargo, una sorpresa, algo que no estaba en el protocolo, algo inesperado, que además estaba un poco en contra de los protocolos de seguridad habitual, y es un último abrazo con su hermano Mark. Mira, la gestión en estos casos a veces, sorprendentemente, es generosa. En los 2 viajes que hice en el Soyuz, mi hermano vino en el autobús conmigo hasta la lanzadera. Y eso era también algo imprevisto. Y estuvo chulo. No era la parte de la misión, casi como usted. Su hermano formaba parte de esta misión casi al nivel que usted. Pero él se quedó aquí. ¿Ha pensado alguna vez? Me imagino que I wouldn't say almost like. Bueno, yo no diría tampoco que fue casi como yo. Él estaba en Arizona, mirando la tele. ¿Ha pensado alguna vez? Me imagino que sí, que habrán hablado muchísimas veces al respecto. De cómo es la perspectiva de la otra parte de esta misión, del que se queda en tierra. ¿Tenía envidia? ¿Tenía celos? ¿Simplemente lo asumió con naturalidad? ¿Le apoyó en todo ello? Pero el que se queda aquí en la tierra lo tiene que ver de otra manera, ¿no? Yeah, he was very. Sí, me apoyó un montón. Y pues estaba apoyando todo el proceso. Y veía el valor que tenía todo esto. Otra vez a ese momento de Baikonur. Me imagino que para un astronauta norteamericano llegar a la ciudad de las estrellas en Moscú y después en Kazajstán a Baikonur, las cosas son un poco diferentes. Debe de ser un poco impactante encontrarse con una forma absolutamente distinta de hacer la carrera espacial. ¿Hasta qué punto le impactó el modo en que los rusos practican esos momentos previos al lanzamiento? Well, this. La Agencia Espacial Rusa tiene un presupuesto mucho menor y comprensiblemente muchas veces hacen cosas que son distintas. Si hay una solución barata que funciona, pues es la que suelen escoger. A mí me impresionó muchísimo su profesionalidad y su capacidad para hacer su trabajo con muchos menos medios que otros trabajos, que otros países. A veces hay hasta notas de humor en todo ello. Y lo menciono en el libro. Por ejemplo, llevábamos la escafandra y teníamos un traje ignífugo de presurización que viene a ser una bolsa de plástico con un casco y te metes en la bolsa por delante y luego se sella la bolsa con gomas, te lanzan al espacio y las bolsas de basura que utilizan y esas gomas para sellarlo son igual que una escafandra. Es que eso es. Pero bueno, funciona. Allí. Say again? ¿Por qué comían tanto eneldo en la dieta? Oh, why do the Russians eat a lot of dip? ¿Por qué comen los rusos mucho eneldo? Porque bueno, su dieta consiste en patatas y vodka, básicamente. Y parece ser que esas dos cosas juntas producen muchos gases y el eneldo lo deshace. Lo puedes buscar, ¿eh? Si no me crees, lo buscas. Tío, después de tener una dieta rica en gases. No es recomendable. Not like it doesn't create rock. No, eso tampoco es combustible para un cohete, no funciona así. No sirve mucho eso para el espacio, ese combustible. Sí. A una nave como la Soyuz o cualquier otra y jugarse la vida
y pasar un año en el espacio, la superstición también funciona. Hay algunas cosas que se suelen hacer para desearse suerte, algunas bastante peculiares, y que se hacen misión tras misión casi desde Yuri Gagarin. Cuéntenos alguna de ellas. Yo personalmente no tengo ninguna superstición, pero la NASA sí que tiene algunas, y la Agencia Espacial Rusa sin duda también las tiene. Por ejemplo, en Houston, Florida, cuando estábamos preparándonos para el lanzamiento de Soyuz, teníamos que jugar una ronda de póker y gana el que tiene la peor mano. Y el comandante de la nave tiene que perder la mano y hasta que no se pierde no se lanza el cohete. La idea de esto es que si pierde su mano ya se ha ido toda su mala suerte. Con eso ya se ha gastado. Y los rusos también tienen tradiciones parecidas, que es parar el autobús en el mismo lugar exactamente donde lo hizo Yuri Gagarin antes de entrar en el cohete. Y se hace eso exactamente igual, antes de él salir al espacio. Que vamos a cambiarlo entonces, la técnica, ¿no? Tenemos con nosotros también, Mr. Kelly, a Enrique Flores. Es ese señor, ese caballero que está tomando nota muy cuidadosamente de lo que hacemos. Realmente no está tomando nota, vamos a ver lo que está haciendo. Porque durante todo este evento, Enrique va a estar dibujando lo que aquí ocurre. Con la fortuna que le ha dado su habilidad para dibujar, para resumir, con mayor o menor fortuna en algunos casos. Pues lo hace mucho mejor que yo. Preguntas con el hashtag #VidaMartes y que iremos colando en la conversación con el capitán Kelly mientras hablemos en esta preciosa tarde. Ahora sí que vamos a ir al principio, capitán, sí que vamos a ir mucho más al principio de la historia y de su libro, ya no solamente ese pasillo. Vamos a ir a la infancia, porque usted lo ha contado muchas veces, pero yo creo que aquí tenemos gente joven que a lo mejor puede sentirse gratificado. No me lo puedo creer, pero usted era un mal estudiante y siempre hemos aprendido que los astronautas son el top de los estudiantes cuando eran pequeños. Si eres bueno en el colegio, de mayor serás astronauta. No son todos los casos así. Pues ese no era mi caso. Y como dices, la mayoría de la gente se imagina a un astronauta como el niño más inteligente de la clase. Y yo era precisamente lo contrario. Me pasaba más tiempo mirando por la ventana y mirando al reloj y haciendo otras cosas que prestando atención. Y yo creo que hoy en día, si fuera un niño, ya me habrían diagnosticado déficit de atención, hiperactividad. Pero bueno, hasta que no encontré el libro adecuado, con el contenido adecuado, no pensé, si puedo solucionar este problema, a lo mejor puedo ser piloto y a lo mejor puedo llegar incluso al espacio. Con una nave en el futuro. Así que vengo de un contexto muy poco tradicional para ser un astronauta. No es la forma más fácil, ¿eh? Es difícil pasarte tus primeros 12 años de educación, de formación sin prestar atención y luego tener que recuperar el tiempo perdido, pero se puede. Hermano Mark, una cualidad que sí que es necesaria para el astronauta y es la capacidad de aventura, de transgresión, de asumir riesgos desde la más tierna infancia, de ser un poco traviesos también y de no aceptar comúnmente las normas establecidas, ir más allá permanentemente. Alguna trastada hicieron. Naughty? HTY? Se portaban ligeramente regulín cuando eran pequeños. That's not an American English word, that's a British English. No utilizamos esa palabra en Estados Unidos, la utilizarán en el Reino Unido. ¿Te refieres a incorregible? A incorregible, a... It's a better description. Eran así los dos. Hasta poner en riesgo su... Yeah, I think we're both recovering juvenile. Sí, los dos éramos casi delincuentes juveniles. los momentos, como hizo después para ir al espacio. Físicamente tuvieron algún percance. Bueno, asumir riesgos es importante en esta vida, ¿no?
ya sea para irse en una nave espacial o para conseguir un trabajo que no crees que puedas conseguir. Yo hablo con mucha gente de todo el mundo y muchas veces me encuentro con algunos que dicen: ay, es que no quiero hacer esto porque no me van a coger y lo voy a hacer mal. Y con la gente que hablo, al final te das cuenta de que acaban teniendo mucho éxito en su vida. Y una característica que tienen en común es que no les da miedo fracasar. Ese siempre ha sido el caso en mi vida. No era el mejor en todo lo que hacía, sobre todo al principio. Pero con el tiempo se me empezaron a dar muy bien algunas cosas. Y lo importante es no rendirse. Yo al principio fui un piloto muy bueno. Y unos años más tarde llegué a aterrizar una nave espacial. Una lanzadera. Y bueno, cuando empiezas algo, no sabes todavía lo bien que se te va a dar, ni el trabajo que vas a requerir. Que va a enfrentar uno en una misión de un año entero en el espacio. Está todo muy preparado. Afortunadamente, la preparación previa es intensa. Su conocimiento del espacio era intenso porque ya había realizado misiones previamente. Pero una vez allí puede haber cosas sorprendentes. En una construcción como la Estación Espacial Internacional, donde puede sorprender cosas tan obvias y tan inesperadas como el olor. Usted cuenta en el libro también el impacto que le produce el olor de la estación cuando entra por primera vez. Bueno, yo es que quería que este libro fuera algo que al leer te diera la sensación de estar en la estación espacial, que se vivan las cosas que yo conseguí vivir allá arriba. Y parece que ser creativo a la hora de escribir no ficción. No se trata solamente de contar la historia, sino mostrarla y decirles cómo olían las cosas, cómo sonaban, qué notabas. Es importante contar todo eso en el libro. Y lo que sientes cuando tocas las cosas, todas esas sensaciones. Y yo creo que ha funcionado, porque mucha gente me ha hecho este comentario, muchas de las críticas que se han hecho del libro pues lo mencionan. De hecho, las primeras preguntas que nos llegan ya de nuestra audiencia a través de Twitter, prácticamente todas van por esa parte del libro, por la vida cotidiana dentro de la Estación Espacial Internacional, por las cosas que ocurrieron y que pueden ser tangibles. Por ejemplo, uno de las personas de la audiencia, Alex, le pregunta que si durante su estancia en órbita tuvo alguna enfermedad. Por ejemplo, un simple resfriado. ¿Y cómo se trata eso cuando le ocurre en el espacio? ¿Qué ocurre en ese caso? Bueno, si te pones malo. Bueno, tenemos un sistema de cuarentena que tratamos de evitar que la gente se ponga mal antes de poder despegar, claro, porque quizá podamos tener congestión o la gripe y la podemos tener allí mismo. Entonces, al no haber gravedad, todos los virus pues se van hacia arriba. Entonces, muchas veces, si tenemos un resfriado, pues tenemos sinusitis y demás. Esto muchas veces no pasa en el espacio porque la mucosidad tiende a no caer, claro, porque no tenemos gravedad. Entonces, hay sistema de cuarentena para evitar que los gérmenes entren allí. Pero bueno, a veces no funciona, digamos. Hay un equipamiento médico muy bueno, podemos ayudar a la gente, podemos incluso dar soporte cardíaco a la gente, tenemos analgésicos, y todas están reguladas por la Agencia Federal del Medicamento. Es decir, tenemos muchísimas cosas para poder ayudar a cualquier persona que tenga cualquier problema. Entonces tenemos una muy buena capacidad de poder tratarnos a nosotros mismos si se diera la ocasión. No como nosotros, que no hemos subido al espacio, pensamos en cómo es la vida allí, siempre pensamos en lo mismo. Cómo se duerme, cómo se come. Luego a lo mejor hablaremos un poco de estos aspectos tan cotidianos. Pero a lo mejor hay otros aspectos menos cotidianos de que la gente no cae tanto en ellos, no les presta tanto atención. Por ejemplo, aspectos tan cotidianos como que algunos de los miembros de la tripulación enseñan a otros a cortarse el pelo. Y que luego, una vez allí, ocurren algunos accidentes desagradables con ello.
Sí, enseñar a otros a hacer qué. A cortarse el pelo. No sé nada de eso. No tengo ni idea de lo que me estás hablando. ¿Qué ocurrió con personas que había? I have the perfect hair for. Sí, no sé. No tengo ni idea. Pero hay una preparación previa para hacer eso en el caso de que sea necesario. I've seen He visto a astronautas hacerse cargo de su pelo en el espacio. No es mi caso. ¿Qué se ve? ¿Qué se puede apreciar de la Tierra desde allí? ¿Hasta qué punto es ajustada, fina, la perspectiva de la Tierra? ¿Se pueden identificar cosas, incendios, contaminación, luces de las ciudades? ¿O es algo borroso que no se puede identificar? La Tierra es increíblemente bella desde el espacio, no hay duda alguna sobre esto. Tenemos un planeta maravilloso, es muy azul en la mayoría de los sitios, también se ve muchísimos colores, tonalidades rojas, amarillas, se ve donde la gente vive, la mayor parte de donde vive la mayor parte de la gente, se ve vegetación, se ve follaje, se ven muchísimas cosas. Entonces los lugares son maravillosos, es decir, las aguas tropicales, los desiertos se ven muy claramente. Otras cosas son obvias. Una es, por ejemplo, que nuestra atmósfera es muy fina, como una película, es decir, como una lente de contacto o unas gafas en los ojos de alguien. Y si se ha volado en un avión, por ejemplo, estamos a 35.000 pies, la mayor parte de la atmósfera está por debajo de nosotros. Y es decir, no vemos todos estos contaminantes, entonces hay un volumen muy pequeño. Es decir, la gente mira al cielo y cree que parece infinitamente grande. No lo es. Es un entorno muy cerrado. Y parece frágil desde el espacio. De hecho, hay partes de la Tierra que están cubiertas de polución. Por ejemplo, la zona este de China, la India. Por ejemplo, los niños muchas veces que viven en estos países y se les pregunta de qué color es el cielo, dicen gris. Se ven incendios, vi muchos incendios cuando estaba en el espacio en el este de los Estados Unidos. Hay muchísimos incendios en los Estados Unidos, la verdad. Es algo que está pasando de forma muy habitual. Los patrones meteorológicos que se ven y que no se esperaría poder verlos en algunos sitios, la verdad. Sí, vivimos en un país increíble, en un planeta, increíblemente bonito y tenemos algunos problemas a los que hacer frente, eso es cierto. No solamente temas climáticos, ahora mismo estábamos hablando del clima. Desde allí, con una lente suficientemente poderosa, con unos prismáticos, con algún tipo de tecnología, se puede llegar a apreciar incluso la casa de uno, la ciudad donde uno vive, identificar. Mira, estoy pasando por encima de mi familia y saludarles con la mano, pensando que ojalá les pudiesen ver. Perdón, no he entendido la pregunta. Momentos del libro usted cuenta que podían llegar a jugar, a hacer algún tipo de mensaje desde la Tierra e imaginar que se podía ver desde arriba con suficiente perspectiva. Se puede afinar tanto como para poder ver desde ahí arriba que está pasando por encima de su país o de su ciudad y que quizá ahí esté su familia en ese momento. Es una pregunta que si puedes ver a la gente de la Tierra, por ejemplo, o ver la ciudad. Sí, se puede ver en una pantalla de vídeo. Las cosas que se puede ver con el ojo, digamos a simple vista, sin aumento desde la estación espacial, básicamente son aeropuertos. Bueno, se puede ver una ciudad, por ejemplo, y se puede ver a lo mejor algún edificio, pero es más fácil reconocer aeropuertos por el contraste, por el asfalto de la pista y demás. Se encuentran en las afueras de las ciudades, pero bueno, no sé si esta era la respuesta a la pregunta, más o menos. Sí, más o menos, me he acercado. Mejor respuesta posible, sin ninguna duda. ¿Cada cuánto tenía contacto con su familia ahí arriba? ¿Cada cuánto podía llamar y recibir una llamada de ellos? Bueno, tenemos un teléfono en la estación internacional, es como un teléfono por Skype, como una aplicación informática y se puede utilizar en cualquier momento que se desee.
hay que tener el enlace de comunicación, que es básicamente, se tiene un 75 o un 80% de las veces, para llamar a casa o para recibir una llamada. Tenemos conferencias telefónicas, las teníamos los fines de semana, teníamos correo electrónico, entonces la conectividad es bastante buena, la verdad. Nunca te sientes como totalmente desconectado de tu familia en la Tierra. Y de alguna manera es bueno porque siempre saben lo que estamos haciendo, saben dónde estamos. La única desventaja es que no pueden llamarnos, es decir, solamente se puede llamar hacia afuera. Lo cual, bueno, a veces está muy bien. ¿Cuál fue la peor y la mejor noticia que le transmitieron desde la Tierra durante ese año? What is the worst piece of... ¿La peor noticia? En el espacio. La peor noticia fue... Bueno, mi cuñada era congresista y le pegaron un tiro en la cabeza y mataron a 6 personas en Arizona, incluida a una niña de 10 años. Hubo personas heridas y esto pasó unos cuantos meses después de que yo me marchara. Entonces, esta fue la peor noticia, la verdad. Y me sentí muchísimo no poder volver a casa. ¿Noticia? La mejor que me han dado en el espacio. Nadie me ha hecho nunca esta pregunta. ¿Cuál ha sido la mejor noticia que he recibido en el espacio? Esta es buena. Ah, sí. Sí, la mejor noticia que recibí en el espacio fue que a finales del año que estaba pasando en el espacio, recibí un correo de mi hija, Charlotte, que es, que tiene 12 años, y el correo decía que yo era el capitán del equipo, que, bueno, mi hija se había convertido en el capitán la capitana de su equipo. Había 2 equipos, y el capitán tiene que elegir a todos los miembros del equipo, y Charlotte fue la capitana por primera vez del equipo, y la primera persona que eligió para su equipo era a un chaval que tenía discapacidad. Y la profesora me dijo cuán orgullosa estaba de que mi hija hubiera hecho eso, y la verdad es que la llamé y le dije: estoy muy orgulloso de ti por haber hecho esto. ¿Y en qué pensabas? Me dijo: ¿sabes, papá? A ese chico siempre le escogen el último. Entonces se merecía ser elegido el primero, por primera vez. Entonces lo eligió el primero. La primera vez que pudo elegir a alguien, eligió a este chico. Esta fue la mejor noticia que me dieron desde la Tierra. De seguir siendo padre y educador y vigilar y desde ahí arriba dar consejos a pesar de que uno está a 400 kilómetros de distancia. Sí, es decir, no pueden elegir aceptarla o no, porque no hay nada que puedas hacer para conseguir que lo hagan. Esto, lógicamente, esto no significa que les vayas a quitar la tarjeta de crédito. Entonces, enviar regalos, se puede estar atento a la agenda de los cumpleaños, organizar que reciban una sorpresa. ¿Se puede hacer eso o no hay tiempo para eso? bueno, sí, se tiene. Hay gente en la Tierra que te puede ayudar. Las conexiones de internet son bastante buenas, sí. Pues, por ejemplo, he comprado cosas en Amazon desde el espacio. He comprado billetes de avión, he hecho algunas cosas de temas bancarios y demás. Es posible. Menos media hora un poquito más de conversación, y creo que ya es el momento de que nuestros marcianos empiecen a trabajar duro, que para eso también han venido. Tenemos en la segunda fila a algunos de ellos. Yo no sé quién quiere empezar: Fernando, Natalia, Andrea, levantaos quien quiera y hacer, por favor, la primera pregunta al capitán. Buenas tardes, gracias por el micrófono. Y quería preguntarte, que ver la Tierra desde el espacio te ha hecho pensar que somos realmente insignificantes en esa inmensidad, o te ha hecho pensar que hemos logrado grandes cosas como especie. Creo que depende de la perspectiva. Yo diría que
estás mirando por la ventana desde la Estación Espacial Internacional, estás pensando en cómo se ha desarrollado nuestra civilización, lo lejos que hemos llegado y el hecho de que haya gente que ha estado en el espacio y llevamos con esta estación 17 años. Entonces, por otra parte, también se consideran cuántas estrellas hay en el universo y esto te hace sentir muy insignificante, esto es verdad. Entonces, creo que depende del marco de referencia, digamos, que utilicemos. Yo creo firmemente que tenemos una gran capacidad de hacer cosas alucinantes y esto, la verdad es que es esperanzador, a pesar de que podemos ser insignificantes muchas veces. Voy yo. Después de todo esto tan interesante, esta conversación que han tenido, a mí me gustaría que nos explicase un poco más aquello que dice en su libro. Usted habla de unos efectos que tuvo la gravedad cero y el volver a la Tierra y el volver a la estación en su vista, en su capacidad para ver. Y también comenta que esos efectos son diferentes en las mujeres y en los hombres. Y me gustaría que nos dijese algo más sobre ello, me parece muy interesante. So we have this. Bueno, tenemos este problema, digamos, para las personas que pasan mucho tiempo en el espacio. Parece ser que cuando no hay gravedad se crea un aumento de la presión intracraneal que afecta a nuestra visión. Los astronautas tienen problemas con los nervios ópticos, tienen problemas coroidales, tienen problemas con la retina. A veces esta retina se ve dañada y el problema es que ahora mismo, por ejemplo, queremos ir a Marte, entonces estos astronautas pueden tener problemas y es algo que también preocupa. Esto hemos visto que solamente pasa en hombres, pero claro, también hemos visto que hay muchos más hombres que han viajado al espacio. Entonces, digamos que la situación también puede pasar a ambos sexos, pero ahora mismo no tenemos datos para decirlo, digamos. Si mandamos una expedición de todo mujeres, quizá sea diferente. Fascinante, Fernando, ¿verdad? Porque entronca con la parte importante, o una de las partes más importantes de la misión que el capitán estableció allí, que era efectivamente la ciencia. Capitán Kelly, allí cuando usted pasa un año en el espacio, una tercera parte de todo ese tiempo lo pasa haciendo ciencia. Y esa ciencia realmente empieza a dar algunos resultados interesantes sobre cómo afecta al organismo vivir en el espacio. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, usted vino del espacio con sus células un poquito más, entre comillas, jóvenes que las de su hermano que estaba en tierra. ¿A qué se debió eso? You mean like from a general... ¿Hablas desde una perspectiva de relatividad general? Pues efectivamente. Bueno, hicimos muchísima investigación, mi hermano y yo, porque somos un 99% genéticamente iguales, sí. Hubo un experimento sobre los telómeros. Los telómeros son lo que hay dentro de los cromosomas, son como capsulitas que son una indicación de nuestra edad física. Entonces, básicamente cuando envejecemos se dañan, son más cortitos y demás. Entonces, en el espacio, la radiación, digamos la ausencia de gravedad, y la hipótesis fue que mis telómeros podían ser peores que los de mi hermano, pero fue exactamente al contrario. Mis telómeros estaban en mejor estado que los de mi hermano. Entonces, es simplemente es un punto que debe tenerse en cuenta, pero es interesante. Una hipótesis es una cosa y cuando vemos el resultado, pues puede ser totalmente distinto. Que la permanencia en el espacio produce unos efectos muy considerables desde muy poco tiempo, a corto plazo, desde los primeros días de estar allí en el organismo. Por ejemplo, a la hora de dormir. Es mucho más complicado dormir allí que aquí y eso tiene que tener algún efecto también para la salud de los astronautas. Sí, bueno, yo no diría que es más cómodo que en la Tierra, la verdad. Yo creo que hay una mala concepción ahí, digamos, que cuando estamos flotando, porque no tenemos por qué estar más cómodos cuando estamos flotando para dormir. Y
Hay, por ejemplo, podemos tener dolores cuando dormimos en la Tierra que no tendríamos en el espacio, como por ejemplo, si tenemos problemas de hombro y demás, yo suelo dormir apoyado sobre el hombro, entonces puedo tener dolor de hombros y demás. Entonces esto en el espacio no lo tenemos, pero podemos tener otros dolores. Por ejemplo, la columna vertebral se alarga, con lo cual nos puede doler la espalda, las rodillas también pueden doler, pero lo principal que complica dormir en el espacio es que cuando estamos viviendo nuestra vida diaria en la Tierra, caminamos y estamos sentados aquí en esta silla, estamos en el trabajo, cualquier cosa que hagamos, estamos, digamos, sometidos a la gravedad. Entonces luego te tumbas por la noche y estás más cómodo, y que mientras caminas te tumbas en la cama y sientes la presión de la sábana, del edredón, estás más cómodo porque estás tumbado, y estas son cosas que te ayudan a irte a dormir, pero en el espacio no tenemos esto. Cuando llega el momento de irse a dormir, estás flotando todo el día, sí, y básicamente cuando es la hora de irte a dormir, cierras los ojos, y eso es todo lo que haces. Entonces, para mí, digamos que hay algunos aspectos que son muy atractivos, pero prefiero dormir en una cama. Las lucecitas que ven los astronautas en el espacio, cuéntenos algo, ¿por qué se producen? Bueno, también en el espacio estamos sometidos a mucha radiación solar, radiación cósmica. Mucha radiación procede del exterior de nuestro sistema solar. Entonces es posible ver la radiación cósmica cuando los ojos están cerrados. Es como pequeños destellos de luz que vemos en nuestro campo de visión. Y esto es la verdad, una distracción cuando te vas a dormir. Yo hice el primer vuelo con el telescopio de Hubble, que es, bueno, y ahí se puede ver muchísima más radiación cósmica. Es un poquito incómodo porque nunca habías visto estos destellos de luz. Entonces esta radiación cósmica, digamos, llega a mi ojo y también llega al cerebro, con lo cual es algo que hay que tener en cuenta. Para poder ver un poquito más de qué está haciendo Enrique Flores, vamos a enchufar la cámara mientras alguno de los marcianos prepara la siguiente pregunta. Levante la mano el que vaya a ser, y vamos a ver, Enrique, cómo vamos con nuestro trabajo. Ahí lo tiene Mr. Kelly. Espero que estemos dando buenos titulares para él. Adelante, siguiente marciano. ¿Quién es? Durante su estancia en la estación espacial, usted realizó muchas investigaciones de todo tipo, por ejemplo con ratones. ¿Cuál fue la que le pareció la más interesante de estudiar? Which was the most interesting? El estudio más interesante en esta misión, experimento científico. Bueno, para mí, yo soy, en fin, me considero más ingeniero que científico, pero creo que un estudio que se suele obviar es ver la estación espacial como un experimento individual, en el sentido de ser capaces de que la gente viva en ella durante periodos de tiempo. Entonces este experimento se lleva haciendo desde el año 2000, que fue cuando la primera tripulación habitó la Estación Espacial Internacional, y ha tenido éxito durante los últimos 18 años, con lo cual, para mí, creo que este es el experimento más interesante de todos, el hecho de que esta Estación Espacial Internacional esté acogiendo a tanta gente. También he trabajado con roedores, los ratones que teníamos a bordo, hemos hecho experimentos con ellos, pero era un trabajo un poco tedioso, digamos, llevaba mucho tiempo, entonces era divertido ver tanto uno como otro. Capitán, a coger cariño a esos ratoncitos, porque realmente, aparte de los seres humanos, los otros seres vivos que había allí eran animales de investigación. ¿Se les coge cariño? Bueno, puedes sentir cierto afecto porque cuando están en el espacio muchas veces no se sienten cómodos, no se sienten como nosotros nos sentimos, muchas veces se mueven, ya se van sintiendo mejor y demás. Entonces sí, puedes cogerles cariño, la verdad, pero la verdad es que el final es un poco ingrato, es cierto, para hacer algunos experimentos y demás. Vida cotidiana, nos preguntan algunos de nuestros tuiteros a través del hashtag Vida Martes. Recordad que podéis seguir
enviando vuestras preguntas. Y hay una persona que nos pregunta si se ve cine en el espacio. ¿Ven ustedes películas allí? ¿Hay un momento en que se sientan todos a ver una película? You don't sit down. No te sientas para nada. No, pero sí, veíamos muchas películas en el espacio. The Martian, Marte, la película Gravity. Creo que ver Gravity en el espacio es como ver una película de tu casa quemándose en la Tierra. Ve Gravity, que encuentra que es realista, encuentra que se parece a la vida real, le parece que es todo absolutamente irreal. I thought it was great. Creo que es una película muy buena. Mucha de la física es incorrecta, pero bueno, esto se obvia, es una película que entretiene mucho. La estación espacial hizo un muy buen trabajo para que pueda tener el aspecto que tiene, pero la verdad es que se parece mucho. Es decir, hay películas que no son técnicamente perfectas, pero esto no me molesta, porque la primera prioridad de una película es entretener a la gente, para que la gente pueda disfrutar de la película y, digamos, el hecho de que sea físicamente o científicamente precisa es una prioridad menor. También Laura, de la audiencia. ¿Hay fiestas en la Estación Espacial Internacional? ¿Se celebra una fiesta de vez en cuando? We celebrate like different. Sí, celebramos diferentes cumpleaños, vacaciones. Año Nuevo, por ejemplo, es un día importante porque no todo el mundo tiene Navidad como vacaciones. Entonces, si lo tienes, pues no tiene por qué ser el mismo día. Los rusos celebran la Navidad en enero y con arreglo al calendario ortodoxo. Entonces celebramos los cumpleaños de la gente. Entonces grandes eventos como por ejemplo paseos espaciales, algunas vacaciones que tenemos en común, etcétera. ¿Nos quieren preguntar algo? Sí, mi pregunta se sale un poquito, bueno, es más que ahora que yo quería preguntar sobre, en el libro decías que desde la estación espacial se ve claramente las zonas contaminadas de la Tierra y todo eso, y es ahora mismo cómo piensas que afectaría si los humanos llegaran a Marte y pudieran colonizarla. Si crees que es una buena idea o sería mejor que primero nos encargáramos de cuidar nuestro planeta antes de llegar a otro. Creo que es una idea estupenda que se vaya a Marte y que se colonice Marte, pero no creo que Marte sea como una especie de bote salvavidas para la Tierra. Siempre podremos vivir aquí mucho más fácil que en cualquier otro lugar y tenemos que cuidar este planeta, eso es una verdad absoluta. Nunca vamos a encontrar nada mejor que esto, pero tenemos que actuar y actuar pronto y rápido. Tenemos que no podemos borrar el daño que le hemos hecho al clima, solamente podemos impedir que empeore y esto creo que debe convertirse en una prioridad. Quiero pedir perdón en nombre de mi país. Los Estados Unidos ya no es el líder en esta área. Ahora mismo ni siquiera somos seguidores, simplemente estamos sentados en el banquillo. Es la verdad bastante vergonzoso. Lo cual, capitán, no deja de ser sorprendente porque es el país líder en investigación científica y todos los científicos están de acuerdo en que hay que hacer algo para detener el deterioro del planeta. ¿Por qué no se transmite ese impulso a los gobernantes? Es algo que es un misterio que ni siquiera desde el espacio se puede comprender. Sí, creo que necesitamos que haya más gente en el gobierno, especialmente en los Estados Unidos, que tengan una formación científica y que su objetivo no sea ser elegido y reelegido y que simplemente todo gire en torno a esto de permanecer en una oficina y demás. Necesitamos a gente que crea en datos, gente que crea en la ciencia y gente que sean nuestros representantes y nuestra voz. Y ahora mismo no tenemos suficiente personal de este tipo, tenemos demasiados políticos y no demasiadas personas. Mismo el gobierno de Estados Unidos ha anunciado, Donald Trump, que Estados Unidos va a volver a la Luna. Eso parece que es creer en la investigación espacial. ¿Usted se lo cree?
Do I believe what? ¿Que si creo qué? Trump cumplirá su proyecto de volver a llevar a un astronauta estadounidense a la Luna. You know, Bueno, siempre que hay un presidente nuevo, hay un plan nuevo, lo cual no está muy bien. Pero en este caso, no solamente hemos tenido un plan nuevo, sino que también hemos tenido un recorte presupuestario y no hemos tenido un presupuesto demasiado grande durante el último año. Entonces, no creo que sea una propuesta en serio, la verdad. Personalmente no tengo ningún problema en que se vuelva a la Luna si tuviéramos cantidad ilimitada de dinero. El problema que tenemos es que siempre se cambia la dirección de hacer las cosas, se ha gastado mucho dinero, se ha gastado mucho tiempo y me gustaría ver que la NASA tuviera una financiación a 10 años vista, con un plan que no se pudiera cambiar, algo, por ejemplo, que se pusiera en un decreto, de alguna manera, este tipo de trabajo que hacemos, que tuviera un presupuesto estable, un plan estable. Pero no, la verdad es que no tengo demasiada fe en el hecho de que vayamos a volver a la Luna. Bueno, quizá podríamos volar alrededor, pero no soy demasiado optimista con que se pueda aterrizar en ella. Parte trascendental para el futuro de la exploración espacial, porque la Luna podría ser el primer paso para realmente ir a Marte. ¿O usted cree que la tecnología será suficiente para obviar el paso por la Luna y plantearnos llegar a Marte directamente en una generación, en dos? ¿Y crees que si creo que deberíamos ir a Marte directamente? Sí. Creo que si no tenemos el dinero para hacerlo, pues creo que sí, que esto debería ser lo que deberíamos hacer. ¿Eso cuándo va a ocurrir? ¿En 10 años? ¿En 20? ¿En 50? Oh, when will it happen? ¿Que cuándo va a ocurrir? Pues cuando estaba en la estación espacial decía, bueno, pues ahora que la NASA ha encontrado agua líquida en Marte, vamos a llegar antes. Y yo dije, pues yo no lo sé, no estoy tan seguro. Si hubiéramos encontrado dinero en Marte, ya eso, ahí llegaríamos inmediatamente. Porque lo que necesitamos es dinero. Mi hermano dice que llegar a Marte no es de ingeniería aeroespacial, es política. Sabemos mucho de lo que hace falta para llegar allí. Hay problemas con el tema de la radiación. Algunos de los sistemas tienen que ser un poquito más robustos, pero el reto principal es la voluntad política. Luis Ferrero, de la audiencia, con su experiencia en la Estación Espacial Internacional y hablando de ir a Marte, ¿cuál es la mayor barrera para llegar a Marte? ¿Es una barrera fisiológica, física, o es más mental, psicológica? It's a funding one. Es una financiación. Yo diría que al final, y después de eso vendría la radiación. Sería algo físico. Cuando te separas del campo magnético de la Tierra, tienes más radiaciones y te tienes que proteger, ya sea con algún tipo de escudo o a lo mejor llegar allí antes para que te dé menos radiación. ¿En la mano? Bueno, pues mi pregunta es un poco más sobre el tema personal. Y aparte de su familia y de sus amigos, ¿qué es lo que más echaba de menos de la Tierra cuando estaba en el espacio? ¿Y qué es lo que más echaba de menos del espacio cuando volvió a la Tierra? Pues mira, echas de menos el clima, la lluvia, el viento, salir a la calle, la hierba. Esas cosas las echas de menos. Y lo que echaba de menos del espacio era el trabajo. Hacer algo que era un reto técnico, que tiene problemas serios. Y echaba de menos a la gente. La mayoría de la gente que conocía ahí arriba, con los que compartí un tiempo ahí arriba, han vuelto, pero los echo de menos. Mis compañeros... Tengo un compañero que dice, cuando estamos en la Tierra queremos estar en el espacio, y cuando estamos en el espacio queremos estar en la Tierra. Y se nota. La Tierra, con toda la belleza que usted antes nos relataba, debe de haber algún lugar en concreto que sea el preferido para mirar. Todos tenemos nuestra postal preferida de nuestro planeta de aquí, con los pies en el suelo. Desde ahí arriba, ¿cuál es el lugar de la Tierra más bello, según su opinión?
The best view? ¿La mejor vista, te refieres? Pues las Bahamas es tan azul y tan extendido. Es uno de mis favoritos. El desierto, sin duda, son preciosos. Los sitios más atractivos, estéticamente, son los sitios donde la gente no suele vivir. El agua y el desierto. Porque parecen son muy sorprendentes. Y hay otros sitios que dirías, esta es la mejor zona para vivir por el clima que tiene, como el sur de California, por ejemplo. Pues desde el espacio esos sitios no llaman mucho la atención, la verdad. Buenas noches. Mi pregunta es, al haber estado tanto tiempo en el espacio, con una población multiétnica y reducida, ¿ha forjado alguna especie de sentido colectivo, alguna identidad con esa gente respecto al resto de las personas, como un sentido cultural, espacial? Sí, sin duda. Al hacer algo muy complicado, muy arriesgado, en un entorno muy cerrado, muy pequeño, sin lugar a dudas, une a la gente. Y eso es una cosa muy importante del programa espacial, que es que puedes coger a antiguos enemigos y hacer que se conviertan en amigos en el espacio y que se sientan muy apasionados por lo que hacen. El único reducto de la Tierra donde esto puede ocurrir y que no está en la Tierra, la Estación Espacial Internacional, que en un momento determinado pues tuvo un proyecto que se llamaba Freedom o que podía haberse llamado Alpha. En el fondo, esa construcción, que es la construcción más importante que ha hecho el ser humano, sin duda alguna, es efectivamente un símbolo de que la Tierra puede convivir en armonía, pero lo que es una pena es que ese símbolo esté a 400 kilómetros de distancia. So what is the question? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Por qué? Usted lo notó con la convivencia con el resto de astronautas de otros países y si realmente había ese sentido de solidaridad en el espacio. That's what we're doing. Eso es lo que hacíamos. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos. Tianos, creo, por ahí pendiente. Yo, sí, adelante, por favor. Segunda ronda de preguntas. Me gustaría saber su opinión sobre el proyecto de Elon Musk de llevarnos a Marte. Que usted ya ha dicho que no lo ve muy próximo. Pero además, ¿qué piensa que esto se convierta, su oficio, se pueda llegar a convertir en poco menos que un turismo espacial? ¿Cómo ve ese aspecto? You know, when Elon said he was going to... Bueno, cuando Elon dijo que iba a lanzar un cohete al espacio y que iba a hacer un aterrizaje vertical en la Tierra, a la vuelta, yo dije, este hombre está loco. Eso no va a ocurrir en la vida. Y lo hizo. Unas 40 veces lleva ya. Y se lanzó al espacio. Así que no volveré a decir que Elon está loco. Yo creo que su plan de Marte es ambicioso. Pero es bueno ser ambicioso. Y él, igual que otros que quieren ofrecer acceso al espacio, ya sea el espacio cercano o lejano, para mucha gente, pues es una idea que me parece que vamos a ver en los próximos años. Es como Blue Origin, lo que vimos hace poco. Blue Origin. Están intentando llevar turistas a la órbita y no van de broma. Eso lo van a acabar haciendo muy pronto. Igual este año. Por lo que yo sé. Hay algunas preguntas que se han quedado en el tintero y algunas son muy rápidas. Por ejemplo, alguien de la audiencia nos pregunta, ¿es usted más de Star Wars o de Star Trek? Always. Siempre Star Wars, la guerra de las galaxias.
¿Volvería usted al espacio? Yes. Sí, volvería. ¿Un año en el espacio? I would go back. Volvería otro año, sí. Si alguna de sus hijas quisiera ser astronauta, ¿se lo quitaría de la cabeza o la apoyaría? Wow. Está difícil, ¿eh? Pues yo creo que la animaría sin mucho convencimiento. Es un trabajo arriesgado, ¿eh? Sí. 8:20. Ahora tenemos que comunicaros a todos que hay la oportunidad de firmar algunos libros y comprar el libro de Scott Kelly, que lo firmará él, justo aquí en el hall que tenemos en esta segunda planta. He de dar fe de que el capitán Kelly es astronauta porque tiene un sistema específico para firmar libros donde no se pierde ni un solo segundo y es la eficiencia absoluta a la hora de firmar libros. Y también he de dar fe que el capitán Kelly es un gran comunicador porque me ha dicho, por favor, antes de cerrar esto, quiero hablar y terminar recopilando con unas frases todo lo que hemos dicho durante esta conversación. Y es el momento, capitán Kelly, de que nos diga esa frase de resumen de lo que hemos estado comentando. Bueno, lo que voy a resumir es lo que hemos estado... No voy a resumir todo lo que hemos estado diciendo, pero sí que voy a dejaros con una última idea para daros que pensar. Después de haber estado 500 días de mi vida en la Estación Espacial Internacional y habiendo estado en la Soyuz, sabiendo que no voy a volver nunca, después de haber visto el metal de la nave brillar, es una nave espacial enorme, 1 millón de libras. 1 millón de libras que pesa muchísimo, que pasa de temperaturas extremas muy rápidamente, que han construido socios internacionales de 15 países con distintas culturas, distintos idiomas, distintas formas de hacer la ingeniería. Esta estación espacial es lo más difícil que hemos hecho en la historia, sin lugar a dudas. Y si podemos hacer esto, podemos hacer cualquier cosa. Si queremos ir a Marte, iremos. Y si queremos curar el cáncer y ponemos los recursos, podemos hacerlo. Podemos solucionar